Todos queremos a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre Jesús y la religión? Yo sabía lo que era la religión. Había ido a una escuela de corte religioso y conocía lo que era la religiosidad. El tener que cumplir para tratar e intentar de agradar a Dios. Pero qué difícil. Es decir, la religiosidad son normas, pautas, impuestas que uno debe de cumplir. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno se siente fracasado, culpable, que no puede cumplir. ¿A cuántos le pasó esto, verdad? Y en realidad todo esto genera en nosotros una necesidad de encontrar en Dios el perdón y la misericordia. Cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, primero le da un código civil de convivencia. Miren qué interesante. Es un pueblo, casi 1 millón de personas, que va a estar 40 años en el desierto. Y cuando hay gente que convive, como te pasa en tu casa, para que la convivencia sea buena, se necesitan tener ¿qué? Pautas, reglas. Entonces Dios le da los 10 mandamientos. Es un código de convivencia, pero a la vez era un código que no iban a poder cumplir. Y el pueblo de Israel iba a generar dentro de sí una oración que dijera: yo no puedo cumplirlo, necesito un Salvador. Es decir, que la religiosidad produce en nosotros la imperiosa necesidad de un Salvador. Es por eso que Cristo muere en la cruz del Calvario, para cumplir lo que vos y yo no podíamos cumplir. Y por eso somos salvos por fe y por gracia, porque Cristo cumplió por nosotros en la cruz del Calvario. Demos un fuerte aplauso a Jesús. Nosotros queremos a Jesús. ¿Cuántos quieren a Jesús? Y yo sé que es verdad. Y alguno dirá: ¿y cómo lo sabe? Estar hoy con 31 grados acá y no en una pileta es porque ustedes quieren a Jesús. ¿Es verdad? Me tocó predicar en Olmos, en la cárcel, ahí en las afueras de La Plata. En ese momento había 3.200 internos. Las cárceles argentinas, aunque esta cárcel ha disminuido la población, están superpobladas. Si no hay una política de Estado a lo largo de muchos gobiernos para procurar que aquel que tiene que cumplir una condena salga mejor y no, como suele pasar, salga peor. Y fui a predicar en esa cárcel, 3.200 internos, y en la reunión, oigan esto, había 1.500 que asistieron. Hoy en día esto ya se ha estructurado en lo que se llama los pabellones evangélicos. ¿Cuántos escucharon hablar? Que están en las cárceles, ¿no? Y ahí, como decimos, no se la puede caretear. Porque claro, acá todos cantamos, alabamos tu fidelidad y le adoramos a Él. Pero cuando vos estás ahí, estas 24 horas, y acá uno se va a la casa y vaya a saber si lo que uno canta lo vive. Pero ahí estás 24 horas. Y realmente varios me dijeron: mire, pastor, antes para ir a la misa el cura me tenía que dar cigarrillos, me traía hierba. Pero ahora yo vengo acá al culto porque quiero más de Jesús,
porque necesito a Jesús, porque solo Jesús puede ayudarme a encontrar una nueva vida. Buscamos a Jesús. Yo le puse por título a esta charla, ¿religión o Cristo? Religión o Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Miren lo que dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, entonces es nueva criatura. Y yo me pregunté, ¿qué es esto de estar en Cristo? ¿Cómo se puede estar en Cristo? Uno puede estar insolado. Uno puede estar en San Nicolás. Uno puede estar en la ciudad de Salta. Pero ¿cómo es esto de estar en Cristo Jesús? Al buscar el origen de la palabra estar, es interesante porque la palabra estar y ser tienen un mismo origen etimológico. Es decir, el concepto ser y estar tienen un mismo origen. Por ejemplo, algunos que han hecho algún curso o han emprendido algo de inglés, a ver, levanten la mano, digan yes. Muy bien, aprobados. Ustedes vieron que estar, ¿cómo se dice? To be, ¿no? Y ser también es el apelativo al mismo verbo. Tanto en el ser o en el estar. Y así sucede en esta expresión en el original. Es decir, estar en Cristo es ser en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo en Gálatas 2:20, sino Cristo vive en mí. Es decir, es la producción de una fusión entre Cristo y mi persona. El fin de semana último pasado hablamos de esta expresión de Juan el Bautista, que él va a decir, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Es decir, en la medida que hay menos de mí, puede haber más de Cristo. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Tiene que haber menos de vos. El problema es que muchas veces hacemos que nuestro yo crezca. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo sé, yo les voy a demostrar, pero a la vez queremos más de Cristo. Y esta fórmula no funciona. Es inversamente proporcional. Cuanto menos de mí haya, más de Jesús va a haber. Es decir, en la medida que haya menos de mí, va a haber más de Jesús. Estar en Cristo no es un lugar, es una condición. Miren qué interesante. Estar en Cristo no es un lugar, es una condición. ¿Y qué será esto? Es el lugar de la renuncia del yo. Es lo primero que vamos a decir. Es el lugar de la renuncia del yo. ¿Qué es estar en Cristo? Es el lugar donde renuncio al yo para que Cristo viva en mí. Hasta que uno conoce a Jesús, la prerrogativa ha sido que haya cada vez más y más de mi persona.
Cuando uno conoce a Jesús, la meta, la prerrogativa debe de cambiar. Y ahora yo debo de perseguir que haya más y más de Jesús. Es el lugar donde descubro que yo no puedo. Eso es el lugar de la renuncia del yo, de estar en Cristo. Es el lugar donde entonces dejo de luchar con Dios. Es el lugar donde me rindo por completo. Creo que todos habrán escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos escucharon hablar? Este grupo que tiene un origen cristiano. Y todos los grupos que persiguen la ayuda para salir de algún tipo de dependencia, en su primer prosecución que tienen, es que la persona tiene que declarar: yo no puedo. Porque mientras que alguien crea que puede, no va a renunciar a su intento personal de salir adelante. Entonces, estar en Cristo es una decisión de declarar: yo no puedo. Y porque yo no puedo, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo, ¿cómo dice? En Cristo. Pero es en Cristo, es el estar en Cristo que todo lo puedo. Pero para descubrir ese todo lo puedo, primero yo tengo que descubrir ¿qué? Que yo no puedo. Si alguien no reconoce su necesidad, no puede ser ayudado. ¿Vieron la persona que le extendes una mano y dice: no, está bien, yo no necesito ayuda? Es decir, no se puede ayudar ¿a quién? A quien no lo necesita. Y cuán importante es declarar y decir: yo necesito que me ayudes, Espíritu Santo, para que Cristo viva en mí. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Y esto no es fácil. Es vencer la tosudez, el capricho nuestra prepotencia, nuestra arrogancia de decir: yo lo voy a lograr. Pero no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Ustedes saben que esto es tan fácil intelectualmente de comprender, pero es tan difícil de vivir y de aplicar. Y cuánto más cuando se trata con Dios. Entonces, estar en Cristo es el lugar de la renuncia del yo. También, digamos, es el lugar para descubrir la grandeza de Jesús. En ese punto donde yo descubro que no soy nada, descubro que Él es todo para mí. Cuando yo descubro mis debilidades, entonces descubro sus fortalezas. Cuando yo descubro mis insuficiencias, descubro sus suficiencias. Cuando yo descubro mis impotencias, descubro que todo Él lo puede. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, en la medida que yo me voy rindiendo y entregando, voy descubriendo la grandeza de Dios. Y finalmente, digamos, es el lugar de la unción. Ese estar en Cristo es una condición y es el lugar de la unción. Muchos de ustedes lo saben. Cristo significa en su original ungido. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Cuando nosotros hablamos de la unción, ¿cuántos escucharon hablar de la unción? Algunos lo confunden con una experiencia momentánea, con una emoción, con un fluido, con una atmósfera. Y la unción es una persona. La unción es Jesús. Ser lleno de la unción es ser lleno de Jesucristo.
Es una manifestación de su presencia 24 horas al día. ¿Y esto cuándo se produce? Cuando yo renuncio al yo y me entrego por completo a Él. Por eso es así de fácil, pero así de complejo y profundo. De modo tal que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y es una progresión dinámica de todos los días. Todos los días, antes de lavarse los dientes e higienizarse a la mañana, me voy a meter con tu intimidad. ¿Cuántos se higienizan y lavan los dientes todas las mañanas? Ay, 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 estoy un poco preocupado. Algunos no levantan la mano. Si vos ves que alguien no levanta las manos, yo que vos me corro una silla. Antes de higienizarnos a la mañana, hay que renunciar al yo. Hay que estar dispuesto a morir a uno mismo. Y ese será un día de unción. Y ese será un día donde Cristo llenará mi corazón. El secreto está no en Él, sino en que yo pueda morir. Y en la medida que me entregue, Él crece en mí. Y en la medida que yo muera a mí mismo, Él se desarrolla dentro de mi vida.